encontramos realizando el CIPAS. Nuevamente, pues saludarlos, muy buenas noches para todos. Profesor Fabio, muchas gracias y por atender este llamado para que en conjunto podamos dar una orientación a los compañeros estudiantes, resolver sus dudas e inicialmente hacer una explicación general de todo lo que tiene que ver con el entregable, especialmente la parte práctica, la parte teórica. Mucho se ha dicho, eso quedó previamente ya establecido en la web. Es investigación en el Estatuto Tributario Distrital de Bogotá. Encontramos prácticamente todos los puntos que nos pide la parte teórica. Entonces, pues considero de que hoy nos vamos a centrar a la parte práctica. Bueno, entonces empezaré a compartir con ustedes, compartir. Por favor, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe Zenobi. Bueno, perfecto. Entonces, nuevamente les doy de pronto la bienvenida a este segundo CIPAS. Me acompaña el docente Fabio Sánchez. Nuevamente reitero la frase de cajón con la que siempre inicio de pronto las capacitaciones. Es lo relacionado con resultados, no razones. ¿Qué es eso de resultados? Nosotros siempre tenemos unas metas o esperamos que algo suceda y cuando no sucede, entonces administrativamente podemos decir de que no se cumplió con el resultado. Ya empiezan de pronto a manejarse una serie de razones, ¿como cuáles? Lo vamos a vivir con esto. Mire, hicimos el CIPAS en horas nocturnas, aprovechando que, pues buscando de que algunas personas de las que laboran de pronto pudiesen asistir. Vemos de que pues es un grupo muy numeroso, pero sin embargo pues la asistencia es mínima. Sin embargo, en las preguntas que se van a venir 2 o 3 días después es, no pude asistir porque ese día, un ejemplo, me quedé varado, otros que sin combustible, que iban en la moto y sin combustible, bueno, miles y miles de justificaciones. Entonces siempre he utilizado, en los años que llevo de docencia, siempre he utilizado en las presentaciones y en los foros, siempre los coloco a los compañeros, porque trato en lo posible de aplicarlo. Siempre son resultados, más no dar razones. A veces no doy los resultados, pero entonces tenemos justificaciones. ¿Cuál sería una justificación? Pues si alguien está hospitalizado, si a alguien se le presentó una calamidad, algo de fuerza mayor o caso fortuito, pues claro, entonces ya no sería una razón, sino que sería una justificación plena. Pero la gran mayoría son razones. Es que no pude, por esto se me cayó el internet, mire que no alcancé a revisar, es que no me avisaron, ¿por qué no dijeron que lo hacían a las 10 de la noche? Si lo hacemos en la mañana me dicen que muy temprano, si se hace en la tarde que en la tarde no puede, si se hace en la noche, que la noche está cansado, bueno, o sea, van a ver, si lo hago un fin de semana, que el fin de semana se aprovecha para salir a disfrutar con la familia, entonces pues siempre vamos a tener una razón más no una justificación. Bueno, todas estas diapositivas, a pesar de que de pronto les dije que era la parte práctica, dirán ustedes, venga, pero es que resulta de que usted nos dijo que era todo sobre la parte práctica y aquí veo que me estás hablando de impuestos sobre las ventas. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Cada diapositiva de esta les voy a explicar dónde se encuentra y dónde se aplica dentro del ejercicio práctico. Pero antes que la misma diapositiva, quiero compartir con ustedes, oído, es que he tenido demasiados, pero cuando le digo demasiados, son demasiados, de pronto inconsistencias en las presentaciones que me han hecho de algunos ejercicios. Lo que pasa es que no he podido entender
si de pronto entre ustedes hay unos que están de pronto en unos, hablemos de semestres, o estarán más avanzados que otros, porque gran parte, no todos, muchos de mis estudiantes, de los grupos que tengo asignados, tienen mucha deficiencia, especialmente en la naturaleza de las cuentas. Una cuenta que es de naturaleza débito la están acreditando. Clientes, cuando inicia la cuenta de clientes, una cuenta que es de naturaleza débito, que hace parte de un activo, la están iniciando, es que por el crédito. Un ingreso que es de naturaleza crédito, un ingreso que su clase es la número 4, si estamos hablando de la codificación o utilizando cuentas como tal que nos exigen, entonces esa la estamos, que es de naturaleza débito, hemos cambiado todo eso. Entonces, antes de iniciar, sí me gustaría que recordáramos esta parte, mis queridos amigos, algo elemental. Precisamente aquí tengo los tipos de cuentas que hay, su clase, la naturaleza, por dónde inician, por dónde se incrementan, por dónde disminuyen y por dónde terminan. Pues espero o aspiro que si ya lo vieron, pues esto es un pequeño repaso, pero si no lo han visto, por favor apropiémonos de eso. Lo que pasa es que las cuentas del activo, las cuentas de gastos y de costos, ¿cuál es su clase? La clase, recuerda que en la codificación del Plan Único de Cuentas, que por lo general uno dice que en las normas internacionales no es obligatorio usarlo, pero por organización, los software contables e incluso muchos autores recomiendan que lo sigamos haciendo para tener un control mucho más preciso. Entonces esas clases inician las del activo con 1, las de los gastos con 5, la de los costos con 6. Oído, su naturaleza es débito. Débito, ¿qué significa naturaleza débito? Que casi siempre es normal de que su saldo sea débito. ¿Y por dónde inician estas cuentas? Claro, yo para registrar un activo, es que yo no puedo encontrar una cuenta como me ha presentado aquí, por decir algo, es que encontrar, y tengo contabilizaciones de clientes, que es una cuenta del activo, crédito. Y no es porque lo estemos cancelando ni nada, sino que la inician como crédito. Entonces sí vi que había esa deficiencia. Entonces mucho cuidado que entonces las cuentas de activos, gastos y costos inician y aumentan por los débitos, disminuyen y se cancelan por los créditos. Ya todo lo contrario serían las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos, cuyas clases son de 2, 3 y 5. Y su naturaleza son crédito. Naturaleza significa por lo general, casi siempre es lo cotidiano, de que su saldo sea, en este caso, crédito. Eso quiere decir que esas cuentas disminuyen y se cancelan por los débitos. Cuando yo quiero disminuir una cuenta crédito, pues la debito. Esto he tenido cantidad de presentación donde algunos compañeros estudiantes están como, o sea, han perdido esta partecita, se han quedado y están registrando malas cuentas. Bueno, ahora volvemos, ya después de haber hecho ese preámbulo inicial, entonces nos metemos precisamente a hablar sobre el impuesto a las ventas, que es el comúnmente denominado valor agregado, que es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Oído, en Colombia se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación y distribución. Ahora, fiscalmente el concepto de valor agregado, como su denominación lo indica, corresponde a una diferencia. O sea, entre el valor que se pagó por esos bienes y servicios y el valor por la venta o prestación de ellos. O sea, aquí en el IVA lo que nosotros pagamos es esa diferencia, que en algún momento nos podríamos tener una cuenta de esta cuenta del IVA por pagar, o también podríamos tener un saldo a favor. ¿Cuándo se nos genera el saldo a favor? Pues hombre, cuando hemos hecho unas compras bastante grandes y las ventas de pronto de ese mismo bien o servicio que es el que nosotros comercializamos o distribuimos, pues hemos tenido unas ventas muy bajas. Ahora, esa diapositiva, pues es que ¿dónde encaja? Mire, cuando nosotros vamos a las dos primeras transacciones de en la parte de los ejercicios prácticos, allí precisamente aplicamos esto del IVA.
Estamos aplicando esto, un IVA generado y habrá un IVA descontable. Entonces, la diapositiva nos sirve para que la tengamos en cuenta en las dos primeras transacciones. Cuando hablamos por allá de la compra, cuando se venden unos textos escolares y cuando se alquilan unas instalaciones, allí hay un IVA. Para eso toqué esta diapositiva. Vamos a las otras, en esta otra lámina hablamos de los regímenes que existen en IVA. Antes existía un régimen común, un régimen simplificado, ahora no. Ya tenemos son unos que son responsables del IVA y otros que no son responsables. Entonces, ¿quiénes son responsables? Oído lo que dice allí, todas las personas jurídicas, oído, pero que vendan productos o presten servicios grabados con el IVA. Entonces, estas personas serían responsables de IVA. ¿Quiénes no serían responsables? Pues precisamente son aquellas personas que no comercialicen, vendan o prestan servicios grabados. Y en las personas naturales, ¿quiénes no serían responsables del IVA? Pues aquellos que cumplan lo que dice el parágrafo tercero, artículo 437 del Estatuto Tributario, que ya también se los enseño. Ahora dirán ustedes, bueno, pero esta tercera lámina, ¿qué tiene que ver con el ejercicio práctico que estamos desarrollando? Pues tiene mucho que ver, porque si ustedes revisan por allá en el ejercicio, los literales, en las transacciones literales C y E, cuando nos prestan el servicio por reparaciones locativas y la mano de obra, por allá que es que mandábamos a hacer unas ventanas y creo que unas puertas, allí tiene que ver esto del IVA, precisamente, porque acuérdate que según, si uno lee bien allá, algunos dicen que no son responsables del IVA o no facturan IVA. Quiere decir de que entonces son personas naturales y que cumplen estos requisitos que dice el Estatuto Tributario. Mire, aquí en este momento el Estatuto Tributario me está diciendo cuáles son las personas que no son responsables de IVA. Entonces tendría que cumplir todos estos literales, todos estos requisitos. Entonces, para que usted diga que no es responsable del IVA, en el parágrafo tercero, dice que usted debe cumplir precisamente, son seis numerales que usted debe cumplir como persona. Si usted cumple estos 6 literales, que sus ingresos sean inferiores a 3.500 VT del año inmediatamente anterior o del año en curso, que no tenga más de un establecimiento de comercio. O sea, todas las que figuren aquí, mis queridos amigos, ustedes se deben registrar en el IVA como no responsables. Con un solo requisito de estos que no se cumpla, usted se convertiría en responsable del IVA. Por favor, cierren el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Bueno. O por el chat pueden ir consultándolo. El compañero podría ir mirándolas y en su defecto, cuando el compañero empiece con su presentación, podría yo de pronto darle respuesta allí también en caso, o lo dejamos para el final. Entonces, para eso es la diapositiva número 3. Vale. Como quiera, profe. Como quiera, profe, yo estoy aquí pendiente del chat también para si hay alguna duda, yo ir contestando. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, en la diapositiva número 4, ve, aquí tenemos el famoso IVA generado y el IVA descontable. El IVA generado, mucho cuidado con esto porque se me presenta. Estamos confundiendo IVA generado, IVA descontable. ¿Dónde aplico? Precisamente la diapositiva número 4, pues ya lo habíamos dicho que ustedes allá se van a encontrar precisamente en los literales CI, en los dos primeros transacciones vamos a tener precisamente esto, lo del IVA. Entonces, se supone que IVA, aquí el IVA generado es cuando se le cobra a sus clientes, cuando yo hago una venta, el IVA que se factura. Y entonces, mira que esto es un pasivo que me queda allí. ¿Por qué? Porque resulta de que yo estoy cobrando un impuesto, pero yo se lo debo transferir al fisco. Inicialmente yo lo único que hago es, cuando facturo, cuando yo estoy vendiendo, prestando un servicio, eso para mí sería un ingreso. Mucho cuidado que allí ingreso. Algunos me lo están, eso del ingreso, que es una 41
es una de clase 4, la están ingresando es que a la 1305, otros a la 2205, no he podido entender, compañeros. Entonces ya saben que el IVA, cuando yo lo facturo, cuando yo elaboro y para mí es un ingreso, consigo lleva un IVA. Ese IVA yo debo registrarlo como un pasivo porque es que yo lo estoy cobrando a mi cliente, pero resulta de que ese dinero yo lo debo transferir al Fisco Nacional después de hacer un cruce con el IVA generado. Ahora, la cuenta del IVA es la 2408. No sé, acuérdate que incluso si existen algunas empresas que puedan manejarlo en forma diferente, pero el nombre, precisamente el IVA, lo manejamos en una sola cuenta. Por organización podríamos manejar la 240805, IVA descontable 240810, IVA generado, pero todo van a llegar a una cuenta. Eso que les dije fue la subcuenta porque tiene los 6 dígitos. Y el IVA descontable es el IVA que la empresa paga cuando adquiere productos o servicios grabados. También se contabiliza en la misma 2408, pero como un débito, no como un crédito, que sí es el IVA generado. Después se hace un cruce y ya podemos saldar la cuenta de IVA, ya sea en forma bimestral o cuatrimestral. Y resulta de que de acuerdo al saldo, pues me va a quedar un IVA a favor o me va a quedar un IVA por pagar que lo debo declarar e igualmente pagárselo al fisco. Listo. Ahora, IVA no descontable, escuchen los términos, no descontables ni deducibles. O sea, quiere decir de que yo cuando ese IVA yo no se lo puedo restar al IVA que yo facturé. Entonces, yo no lo puedo tomar como IVA descontable. O sea, cuando yo compro o adquiero ese servicio, ese IVA yo no lo puedo restar. No lo puedo restar, primero que todo, y también no es deducible en la renta. Ahora, ¿dónde aparece eso y por qué traigo esa lámina allí, la número 5? La lámina 5, ¿qué nos va a explicar? Mucho cuidado que con esta lámina 5 nos vimos abocado a meterla para que ustedes tengan en cuenta que la debemos aplicar a los literales, en los literales del ejercicio práctico A, B y D, donde hay unas compras de materiales para reparar un colegio, donde hemos comprado como una pintura y otros materiales, y donde hemos alquilado también algo así que unos andamios. Entonces, para eso traje allí en cuenta eso. Oído, cuando yo no me puedo tomar un IVA como descontable, yo tengo que mirar si ese IVA es deducible. Entonces, ¿dónde determino yo eso? Aquí es muy claro el artículo 488 del Estatuto Tributario, donde precisamente nos dice que para que cuando el IVA no es deducible en el impuesto de renta como costo o gasto, entonces yo no lo puedo contabilizar a través de la 2408 débito, que sería IVA descontable. Entonces, sencillamente yo tendría que llevarla a un gasto no deducible. Un ejemplo, a una 5115, ahora miramos por ahí en el plan único de cuentas, donde de pronto la podríamos contabilizar. Ahora, ¿cómo hago yo para determinar si ese IVA, si eso que yo acabo de pagar, que tiene IVA, es deducible o no deducible? Debo mirar el artículo 107 del Estatuto Tributario que me dice de que cuando un costo o gasto es deducible, cuando cumpla 3 requisitos fundamentales, cuando haya una necesidad. Es que pintar ese colegio, bueno, ¿y será tan necesario? ¿Será que no lo pinto yo puedo obtener los mismos ingresos? Entonces empieza uno a jugar con eso. Es que es proporcional, la necesidad, proporcionalidad. Y bueno, ya voy a mirar el otro requisito. Por favor, ¿alguien está preguntando? Sí, pero ya. Ya, perfecto. Entonces, por favor, tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Cuándo ese IVA lo podemos llevar descontable? En este caso, para esos ejercicios que les mencioné de los literales A, B y D,
como no es un IVA que yo no puedo tomarme como descontable, entonces no la contabilizo en una 2408, debo llevarla a una 51. Algunos la están llevando por allá una 5405. El 5405, si usted va a la codificación, habla del impuesto de renta. Esto no es renta, esto es IVA y es un impuesto no deducible. Listo. Vamos entonces a la siguiente lámina o diapositiva. Aquí les coloco un ejemplo de un IVA no descontable ni deducible. Mire, por lo general las empresas, esto es un ejemplo cualquiera, una empresa que hace una actividad en julio y en diciembre y la hace como esparcimiento para reúne a sus trabajadores, les hace de pronto la despedida de fin de año o en junio, de, no sé, de pronto el día de los niños o algo por el estilo. Resulta que cuando a ellos le facturan, a esa empresa le factura, a esa empresa que le prestó todos sus servicios y esos servicios, si son grabados, tiene IVA, entonces yo no podría, de acuerdo al artículo 107, tomarme eso como un IVA descontable. O sea, ¿por qué? Precisamente aquí habla el artículo 107, el IVA que se haya pagado por tales gastos no debe ser incluido en la declaración de IVA ni tampoco en la declaración de renta como un impuesto descontable, como una deducción, porque es que resulta de que estas actividades como tal no reúnen el requisito de necesario. Necesario es aquello fundamental para poder prestar el servicio. Es algo muy fundamental. Y si yo no le hago la fiesta a los trabajadores, ¿será que yo genero ingresos? Sí, claro que sí. De pronto puede que no estén muy contentos mis trabajadores, pero no es necesario que para yo producir el ingreso, yo tenga que hacer una fiesta. Pues, hablando de una empresa, no sé, de producción o algo por el estilo. Vamos a la diapositiva número 7. Esta se trata de arrendamiento de bienes inmuebles en el impuesto de industria y comercio. Ahora, ¿con qué vamos a relacionar esto en el ejercicio que nosotros estamos haciendo? Resulta de que esta diapositiva me sirve para revisar en la segunda transacción, cuando hablan del alquiler que alquilamos como el inmueble. Acuérdense que el colegio, nuestro colegio, el liceo, alquiló como parte o alquila algunos salones o algunas instalaciones. Eso ya lo hemos visto que en industria y comercio, pues eso es no, por no ser una actividad ni comercial, ni de servicios, ni tampoco una industrial, una actividad industrial. Entonces, de acuerdo a ese concepto que estamos viendo allí en pantalla, es muy claro que dice que no está grabado con el impuesto de industria y comercio. Por tal razón, entonces, cuando nos encontramos en esta transacción, pues lógico que nosotros no vamos a tener que registrar industria y comercio. Para eso es que de pronto me tocó para eso tocamos todas estas diapositivas que son temas que aparentemente no se ven ligados con el trabajo, pero aquí les estoy informando con qué lo estoy relacionando. Bueno, aquí hablamos de retención en la fuente y vamos a ver la tablita de retención en la fuente. Escúcheme, esto mismo que les estoy hablando de retención en la fuente también aplica para la retención de industria y comercio, el famoso RETEICA. Entonces, aquí se presentan bastantes problemas. En la contabilización, en la utilización, por favor, me cierran los micrófonos. En la contabilización y especialmente en clasificarlos bien o codificarlos. Porque como les digo, una cuenta que es de un pasivo la estamos inicialmente colocando débito. O sea, estamos cruzando allí las transacciones. Podemos darle muy bien el nombre de la cuenta, pero cuando lo registramos resulta de que el asiento correspondiente ha quedado al lado contrario. Entonces, mucho cuidado que en la retención y en el RETEICA debemos aplicar estos principios que son básicos. Esto ya lo debieron haber visto mis apreciados estudiantes, donde dice, quien compra, o sea, si yo compro o quien compra o recibe un servicio, quien lo compra, yo estoy comprando, entonces yo soy el que voy a pagar. El que compra, paga. Y yo que voy a pagar, si tengo esa facultad, yo debo retener. Esto es en cuanto a retención en la fuente. Mucho cuidado con esto. Quien compra,
paga y quien paga retiene. Y cuando yo retengo, oído, ese dinero no es mío, por eso se llama retención en la fuente o retención en industria y comercio, el famoso RTICA. Eso es un dinero, eso es un pasivo, yo se lo descuento a alguien, pero por favor, como no es mío, como no es de la entidad a la cual yo represento o en la cual laboro o mi entidad, entonces yo debo registrarlo a través de una cuenta pasiva. En este caso, sería la 2365. Debemos contabilizarla como un pasivo. Allá miraríamos en las subcuentas de la 2365 donde podemos nosotros clasificarla si es una 236540. Bueno, ahí ya buscamos la subcuenta. Ahora vamos al otro lado. Quien vende o presta el servicio, a él le pagan. Y si a él le pagan, a él le retienen. O sea, si yo te presté el servicio, vos cuando me vas a pagar, tenés esa facultad y usted me retiene una parte de retención en la fuente, por retención en la fuente, y aparte de eso, si también aplica la RTICA, usted también me va a practicar el RTICA. Entonces resulta que cuando a mí me lo practican, por favor, ese es un dinero que está a mi favor. Ese es precisamente, es un valor que alguien me retuvo, pero que yo lo voy a poder descontárselo a quién, a la administración de impuestos cuando presente la declaración de renta, o cuando se trata de industria y comercio, cuando presente la respectiva retención, cuando presente el impuesto de industria y comercio. Y lo debo contabilizar en una cuenta del activo, en este caso sería una 1355 para el caso de retención en la fuente. Ya vamos a ver para el RTICA. Ahora, ¿para qué esta lámina diapositiva? ¿Dónde la aplicamos? Mis queridos amigos, oído, la aplicamos a todas las transacciones contables que tenemos en el colegio liceo pedagógico. En todas aplicamos retención en la fuente. Ahora, retención de industria y comercio. Bueno, esto también ahora vamos a mirar lo de las tablas. En retención de industria y comercio, volvemos a lo mismo. Quien compra paga y quien paga retiene. Aquí también si yo retengo, entonces es un pasivo porque ese dinero yo tengo que trasladárselo al municipio o a la nación, en este caso, o al distrito, porque estos son municipales o distritales. En este caso estamos hablando del distrito capital de Bogotá, entonces se contabiliza como un pasivo en una 2368. Ahora, quien vende o presta el servicio, le pagan, a él le retienen. Entonces a este le queda es un saldo a favor, o sea, tiene un dinerito que lo va a registrar precisamente en una 1355. En este caso le estoy colocando un ángel 18. ¿Para qué? Oído, tratemos de utilizar, no sé, de pronto las instrucciones que ustedes habrán recibido, mis apreciados estudiantes, donde pues por organización, por entendimiento, por la forma de uno de pronto llevar en una forma más organizada la contabilidad, podemos hacerlo no solo hasta el nivel subcuenta, sino hasta utilizar otros. Pero entonces aquí muchas veces únicamente estamos colocando y colocamos a la 1355, allí estamos mezclando y se nos puede de pronto confundir más adelante si fue de retención en la fuente o de retención de industria y comercio. Entonces quiero que no solo con la cuenta, sino con la cuenta la entremos de pronto a diferenciar. Ahora, esa diapositiva número 9, ¿a qué le aplica? Pues a todas las transacciones, oído, con excepción de una sola, donde no hay RTICA, que es precisamente en la segunda transacción cuando hay un alquiler de un colegio. Eso ya lo vimos, porque cuando se trata de bienes inmuebles, no existe la retención, no existe el impuesto de industria y comercio, o sea, no está la obligación, ya lo vimos en una sentencia. Bueno, continuamos. Ahora, clasificación de los ingresos. La diapositiva número 10. Bueno, ¿qué son ingresos? Pues en la norma internacional, pues ya sabemos que está para el grupo número 1, para las pymes, y tenemos para un grupo número 3, que aplican normas de información financiera, no propiamente las normas internacionales. Entonces dice que son los incrementos o beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. ¿Qué es un ingreso?
Ahora dirán ustedes, pero ¿por qué está tratando aquí los ingresos? Mis queridos compañeros, es que en las primeras transacciones, cuando vendemos unos textos y cuando nosotros por allá creo que alquilamos, hombre, nosotros estamos generando unos ingresos. Muchos que han hecho, en vez de llevarlo a un ingreso, a una clase 4 de naturaleza crédito, algunos lo han subido y pues en mi caso, no sé al profe, me lo han contabilizado a una 1305, no sé. Entonces quiero es que nos quede claro que precisamente la cuenta de ingresos ya vimos cuál es su naturaleza y todo. ¿Y en qué se? Ahora, ¿cómo se clasifican esos ingresos? Pues el estándar, en el parágrafo 2.5 de estándar para pyme nos dicen que los ingresos aquí los clasifican en dos partes, que son ingresos por actividades ordinarias e ingresos por ganancias. Oído, las actividades ordinarias son precisamente todas aquellas actividades propias a lo que yo me dedico, a lo principal, a lo fundamental, a lo que yo hago habitualmente, lo que yo puedo presupuestar. Es todo aquello que yo tengo de pronto dentro de la contabilidad como mi actividad principal, la que me genera mayores ingresos. Lo demás también pueden ser actividades ordinarias, pues de acuerdo a la norma internacional, pero nosotros también podemos clasificar esos ingresos por organización en ingresos ordinarios, y habrán unos ingresos de pronto, dentro de esos ingresos ordinarios podemos clasificarlos en ingresos operacionales e ingresos no operacionales. ¿Para qué traje esta lámina, esta diapositiva, mis queridos amigos? Clasificación de los ingresos, ya lo habíamos dicho, como operacionales y no operacionales. En el ejercicio, en la parte práctica, allí las dos primeras transacciones, cuando vendemos unos textos, ese no es el objetivo principal de un colegio, liceo, yo no sé, o de cualquier institución de educación. La principal actividad, el ingreso operacional es por las matrículas, todo lo que tiene que ver con la educación. Lo demás ya son actividades que nosotros debemos clasificar como no operacionales. Entonces, allí es donde les estoy solicitando, y especialmente en las dos primeras transacciones de colegio, que no van numeradas, no tienen los literales, sino que son las dos primeras iniciales, allí tenemos unos ingresos, pero son ingresos no operacionales, porque es que ese colegio no se dedica a vender textos escolares, lo hace en forma esporádica. Su principal ingreso tiene que ser precisamente la enseñanza, la educación, y mucho menos alquilar el salón, porque es que para eso existen de pronto las inmobiliarias, y para vender textos, pues la actividad principal serían de las librerías, papelerías. Eso sí es actividad principal, pero para un colegio no. ¿Dónde lo aplicamos? Ya lo dije en las dos primeras transacciones. Bueno. Ahora, impuestos deducibles. El artículo 115 dice que impuestos pagados son deducibles. Ahora, ¿qué tiene que ver la lámina número 13 con eso? Pues precisamente, si ustedes ven en la primera transacción, nosotros allá debemos contabilizar el impuesto de industria y comercio. Acuérdense que por allá tenemos una contabilización y le estamos llevando a una 51. ¿Por qué lo contabilizamos allá? Porque es un impuesto deducible. ¿Dónde es deducible? Allí les estoy mencionando la norma del artículo 115, donde realmente nos dice, oído, dice de que es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos, tasas y contribuciones para ustedes ya es claro, porque es que eso lo hemos visto, eso ya lo hemos visto. Dice que efectivamente se hayan pagado durante el año. Oído, solo hay uno que no es deducible, el impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Dónde se encuentra esto? En el estatuto tributario, mis queridos amigos. Ahora, yo puedo tomarlo allí, o me dice también que el contribuyente, veamos bien, podrá tomar como descuento tributario. No lo tome como deducible, sino como descuento tributario el impuesto de industria y comercio, vicio y tableros, pero el 50%. Creo que ustedes ya vieron esa parte también, que si cuando yo hablo que lo voy como descuento tributario, es precisamente restarlo a lo que me dio ya para pagar. No lo llevo allá en la parte de deducción. Esto ya sería para otra clase más de tributaria, pero es para que lo tengan en cuenta.
esta diapositiva me vi en la necesidad de explicarla y de colocarla aquí para que ustedes entiendan por qué va en la primera transacción, por qué llevamos ese gasto allá, que es un gasto por impuesto deducible. Bueno, ahora para la parte práctica, ya nos vamos a enfocar todo lo que tiene que ver con la parte práctica, mis queridos amigos. Resulta de que hay algunas reglas que realmente debemos tener muy en cuenta para que podamos entender el ejercicio y para que nos quede claro y lo podamos desarrollar de pronto todos en sinergia y especialmente que haya coherencia. Unos clasifican por allí, unos contabilizan por este lado. No, lo que buscamos es que todos podamos contabilizar de la misma manera y para ello, pues hombre, aquí hay unas reglitas sencillitas. El colegio cuando adquiere sus materiales para la construcción, para mejorar y presentar, para reparar esas instalaciones, pues ya sabemos que a la luz del artículo 107 no cumplen requisitos, entonces por consiguiente, todo eso que yo compro, todo eso que yo hago, pues hombre, ese IVA que me van a cobrar no es un IVA descontable, yo tengo que contabilizarlo como un IVA no deducible ni siquiera, no deducible por ahí en una 51, que eso también lo vamos a ver. Ahora, también ¿para qué me sirve todo eso? Es que todos esos materiales, todas esas pinturas y todo eso que yo compré, por favor, tengámoslo en cuenta que es para reparaciones, compra de materiales. Porque por allá habla de que compré en una ferretería, pero es que precisamente yo en una ferretería también compro materiales para construcción. Yo en una ferretería compro cemento, compro lijas, compro hasta las mismas pinturas y todo. Son materiales precisamente para construcción. Otras reglas que necesitamos manejar allí. Unas reglas para el ejercicio práctico. Los gastos que ocurren para reparar el colegio no generan IVA descontable. Por favor, esto es una regla. Las reglas se cumplen. Hijo, ya lo hemos visto y ahora les dije por qué no es un IVA descontable y no son gastos deducibles tampoco. Entonces, por eso lo tenemos que tenerlo muy en cuenta. Se contabiliza no en la 2408 porque no es descontable. No lo llevamos a un impuesto deducible como un gasto. Podemos contabilizarlo en una 5115, por allá lo miramos más adelante también. Oído, el IVA que nos cobran no lo podemos llevar como descontable, eso ya lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es que no reúne los requisitos del artículo 107 del estatuto. Entonces, ¿cómo lo llevamos? En vez de llevarlo a una 2408, pues aquí incluso le estoy dando la codificación que hay a la 511570. ¿Dónde encuentran ustedes? Pues por favor, revisen allá el Plan Único de Cuentas y pueden buscar esa codificación. También cuando hablamos del IVA, me he encontrado que algunos todavía me están colocando como IVAs con tarifas diferenciales. Por favor, todas estas transacciones son con la tarifa general. O sea, hay una tarifa general y aquí no hay tarifas diferenciales del 5%, otros me han colocado, no sé de dónde sacaron tarifas del 8%, pero me la están calculando así. No, amigos, es tarifa general del 19%. Ahora, con el registro contable correcto, cuando yo hago ¿qué sucede? Algunos me han preguntado, es que no entiendo cómo hacer la declaración de industria y comercio y de RTICA. No se preocupen que en ese Excel que se les compartió, en el momento en que se hagan bien las transacciones, se contabilicen en su debida forma, se les aplique el porcentaje en cuanto a retención, el milaje o de mil de RTICA, pues él en forma automática se va a diligenciar. Ahora dirá usted, bueno, pero entonces ya quedó bien hecho las transacciones porque tengo algunos grupos muy juiciosos que ya terminaron. Y perfecto las contabilizaciones. Entonces me dicen, ya me quedó bien el formulario. Para el nivel profesional que estamos preparándonos como contadores, mis queridos amigos, oído, el nivel profesional con el cual nos estamos formando, no sencillamente diga que quedó bien. ¿De qué se trata ir al formulario de industria y comercio, al de retención de RTICA? Pues, mis queridos amigos, como profesionales, como verdaderos profesionales, no dejemos esa cifra, una cifra sola no dice nada. Vamos a tratar de interpretar allí qué significa eso en la declaración de renta, por qué se ubicó allí, de dónde viene, eso está amarrado. Entonces, a lo menos tomémonos
la molestia de prepararnos desde ya para nuestra vida laboral. Porque acuérdense que todos nosotros, los contadores, entre esos ustedes, nosotros en mucha parte somos asesores financieros. Muchas personas confían en el buen juicio y nosotros debemos de pronto conocer plenamente qué significa cada uno de esos renglones. Y si no, apague y vámonos, mis queridos amigos. Bueno, aquí vamos a empezar de pronto con el desarrollo del ejercicio. El primer punto, acuérdense, cuando hablan precisamente de unos comercios que se vendieron, o sea, se vendieron unos textos. Primero que todo, mire que es una actividad no operacional. El colegio no se dedica a vender colegios. Su actividad principal, ya le quedó claro, que es la educación. Entonces, el ingreso que va a generar es por una actividad no operacional. ¿Cómo la van a clasificar, mis queridos amigos? Investíguelo, porque es que todo no lo podemos dar aquí, y si no, para eso le pasaríamos el ejercicio. Entonces ahora, la retención en la fuente, mis queridos amigos. Muchos me han hecho retenciones del 2.5, otros del 4, otros del 6. Por favor, si nosotros vamos precisamente en cuanto a retención en la fuente, si están observando, eso fue una compra, por favor. Y cuando hablamos de compras, las compras son ingresos tributarios. Mírelo, aquí tenemos una base, tenemos precisamente a partir de cuánto de cuándo se debe cobrar, la base, que son precisamente, hay base en VT, hay base en pesos, y la tarifa o el millaje. Compras o otros ingresos tributarios en general, de declarantes y de no declarantes. Ah, pues, ¿quién es declarante? Hombre, si a mí me vendió una persona, ¿usted piensa que el colegio no declara? Ah, sí, entonces la retención es del 2.5. Ese sería. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente dos partes resultadas de nuestro ejercicio. Uno, que sabemos de que hay una retención en la fuente del 2.5 y que tenemos también que es un ingreso no grabado. En el mismo ejercicio, allí debemos mirar precisamente que es un ingreso no operacional, porque no es su actividad principal, y precisamente en el impuesto de industria y comercio. ¿Cómo lo clasificamos? Cuando yo compro o vendo, eso es una actividad comercial. Eso yo creo que ustedes ya también debieron haberlo visto cuando vieron precisamente legislación comercial. Entonces aquí eso es una actividad. Entonces lo buscamos precisamente cuál sería de estas actividades. Ahora revisamos esto que les estoy mostrando aquí, esta lámina. Aquí precisamente les estoy mostrando que es comercio al por menor. Mire, aquí dice al por menor o al por mayor de libros, textos escolares. ¿Y cuál es el millaje? 4.14 por mil. Ahora les explico cómo, o el profesor, o en mi caso, les voy a explicar cómo podemos ir estableciendo estas tarifas, estos millajes precisamente en industria y comercio, para que lo practiquemos. Entonces, esto también sería para el punto inicial. Ahora, en el otro punto que tiene, o sea, el inicial era la compra de textos. Este punto es el que tiene que ver también con ya el segundo punto que tienen allí, que es con el alquiler de las famosas instalaciones. Eso es un bien inmueble, por favor. Le están aplicando retención, precisamente le están aplicando, miren, si ustedes se meten y buscan alquiler, que es un servicio, mire, aquí habla de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Confunden estas dos, mis queridos amigos. Se está confundiendo, entonces tomamos el porcentaje que no es. Lógico, esto es un bien inmueble, está arrendando, son las instalaciones. Ah, diferente por allá, alguien que está arrendando unos andamios. Ah, es que ese sí es un bien mueble. Creo que ustedes diferencian muy bien la diferencia que existe entre bienes muebles e inmuebles. Entonces, por favor, mucho cuidado aquí. También para que, vuelvo y les repito, aquí está el concepto donde ese arrendamiento de bienes inmuebles no está grabado con
ICA entonces, con el impuesto de industria y comercio. Quiere decir de que en la transacción, en esa segunda transacción donde hacemos eso, no vamos a encontrarnos el famoso rete ICA. Bueno, esa compra de materiales, mira, ahora ya vamos a la transacción A. ¿Se acuerda que ya empiezan por ahí a hablar de unas transacciones que realizó el Colegio Liceo Pedagógico y empieza a hablar que para esta literal A, B, C, hace todo el esbozo y después en el A hay una compra de materiales. Mucho cuidado, mire esta lámina allí donde le estoy diciendo, ya estamos en los literales, en el literal A, donde es un gasto no deducible, mis queridos amigos. Entonces, contabilicémoslo a través de una cuenta 514510, construcciones y edificaciones. Pero por favor, mire lo que me está presentando. Esto que es un gasto por reparación, escúcheme, gasto por reparación, es que estamos reparando una institución, le estamos metiendo arreglo, le estamos haciendo reparaciones locativas. Algunos me lo están contabilizando en una 15, como propiedad, planta y equipo. Una lija, propiedad, planta y equipo. Una pintura y una brocha, propiedad, planta y equipo. No, mis queridos amigos, eso son reparaciones. Entonces, mucho cuidado con eso. Mire, incluso allí les estoy mostrando para que ustedes consulten en el plan único de cuentas donde deben contabilizar precisamente esas construcciones y edificaciones. Acuérdense que esto es un IVA, este es un IVA no deducible ni descontable. Quiere decir de que yo no la voy a llevar a una 2408, mis queridos amigos, la voy a llevar a una cuenta, precisamente la voy a llevar a un gasto no deducible. Actividad práctica, perdón, que me estaba como enredando. Bueno, ahora vamos también en el mismo punto A. Allí hay una retención por esa compra de materiales. Por favor, la compra de materiales. Aquí los tenemos para declarantes y no declarantes. Esta retención en las fuentes en forma porcentual. Entonces viene uno de estos dos. Me he encontrado retenciones del 6, del 8, no sé a dónde. Es que del 8 no he visto la primera, pero sin embargo, muchachos, mucho cuidado con esta parte, con esta retención. Esta lámina es precisamente para apoyar eso. Ahora, la retención de ICA por compra de materiales, eso es para construcción. También, por favor, nosotros tenemos que mirar aquí dentro de esas actividades, materiales de construcción, 6.9, mira. Comercio al por menor de materiales de construcción, 6.9, por favor, aquí están. Ahora lo revisamos, cómo manejar esa parte. Apenas termine el profe, les enseño la tabla de retención, les enseño la tabla de industria y comercio y más o menos cómo buscarlo. Perfecto. Bueno, ahora vamos para la transacción B. Ya hicimos los dos puntos iniciales, apenas inicia el colegio, ya también hicimos la transacción A, ahora vamos para la transacción B. Exactamente lo mismo, mira, por favor, tener en cuenta que es una 514510, no contabilizarlo como, por favor, no hay que contabilizarlo como propiedad, planta y equipo. Algunos me lo han contabilizado débito escala 1305 como si fuera cliente. No, mis queridos amigos. Este punto B exactamente se contabiliza igual que la retención del punto A, del literal A y del literal B, también es exactamente lo mismo. Mire, tenemos la misma tabla de retención. El milaje también tenemos que son, por favor, ahorita, por favor, Julián, me silencia ya, por favor. Listo, entonces, allí también, mire que para el rete ICA, también para este punto, por favor, mis queridos amigos, vamos a tener en cuenta que es la misma retención que tenemos allá. Ahora, profe, usted va a continuar, usted iba después de la 23, aquí vamos a hablar del punto C, entonces si quieres continuar. Listo, profe. O continúo, ¿qué quieres? No sé, para mí me es indiferente, mi querido profesor. Yo le colaboro, profe. Bueno, dale, entonces yo te voy cambiando las diapositivas. Listo. Entonces
en la transacción C. ¿Vale? ¿Si estás viendo bien, profe? Dame un segundo que era que tenía minimizado. Allá. Listo. Dice, es un gasto para reparar el colegio. No es deducible y el IVA no es descontable. Ojo, la contabilización con con la 15, propiedad, planta y equipo, en la subcuenta 514510. Construcciones y edificaciones está dentro de la cuenta 5145, mantenimiento y reparaciones. Aquí está la explicación, ¿no? Entonces, para que miremos en la parte de retención, ¿sí, profe? Exactamente allí. Entonces, encontramos que tenemos reparación, maestro de construcción para reparar el colegio. Se le paga por una reparación. Es un servicio de una persona natural que no es declarante. Entonces, en este caso, debemos revisar bien la tabla de retención y vamos a encontrar de que como la persona natural no es declarante, entonces le vamos a hacer una retención del 6%. ¿Sí? Hay que hacer mucha claridad, aprender a manejar leyendo muy detenidamente lo que es la tabla de retención. Y pasamos a la transacción. Aquí dice pago para reparación de un maestro de construcción, la retención en ICA, servicios de construcción o ingeniería civil. Y entonces encontramos que es el porcentaje 6.9, construcciones de otras obras de ingeniería civil. ¿Sí la ven? Entonces tenemos en el grupo 302 el código 4290 y el porcentaje sería el 6.9 por 1000. Recuerden, es muy importante lo que les decía el profesor Zenobe, tenemos que tener muy en cuenta, retención en la fuente es en porcentaje y retención en la fuente por ICA es en milaje, en miles, en porcentaje de miles, ¿sí? Listo, entonces entraríamos a la transacción D, donde habla del alquiler de andamios, gasto no deducible para construcciones y edificaciones. Entonces, repetimos para que se haga énfasis en este punto donde dice es un gasto para reparar el colegio, no es deducible del IVA, no es descontable. Entonces, la contabilización va por la propiedad, planta y equipo de la subcuenta 514510, construcciones, y pasamos a buscar en la tabla de retención en la fuente. Entonces buscamos donde bienes inmuebles, porque dice alquiler de andamios. Entonces, al ser el alquiler de un andamio, sabemos, como hacía énfasis el profe ahora, ustedes ya tienen muy buen conocimiento en lo que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Entonces, cogemos que el alquiler de andamios es un bien mueble, entonces buscamos arrendamientos de bienes muebles y tenemos también arrendamientos de bienes inmuebles abajo. Entonces, en este caso, dice arrendamientos de bienes muebles, ¿sí? De un peso en adelante, y entonces estaríamos hablando de el 4%, porque estamos hablando de retención en la fuente. Pasamos a la retención en ICA, y entonces dice alquiler y arrendamientos de equipos. Sí, profe, ahí, exactamente. Entonces, alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres, alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria y equipo, otro tipo
de maquinaria y equipo, porque debemos de leer muy detenidamente, hago énfasis en esa parte. Mire, aquí tenemos alquiler de arrendamiento de bienes, vehículos automotores, arrendamiento de equipo recreativo y deportivo, alquiler de videos y discos, bueno, y llegamos al punto donde dice alquiler y arrendamiento de otro tipo de maquinaria y equipo, ¿sí? Y nos especifica que es el 9,66 por mil, ¿sí? Y está dado para lo que es el 2021, 2022, 2023 y 2024, como aparece en la tabla. Entonces, por ahora va a pasar varios años donde no va a cambiar ese porcentaje, perdón, ese milaje en industria y comercio. Pasamos a la transacción E. Entonces, habla de mano de obra, gasto no deducible para construcciones y edificaciones. Dice, y seguimos en el punto donde hacemos énfasis. Es un gasto para reparar el colegio, no es deducible de IVA, no es descontable. Ojo, la contabilización es por la 15, propiedad, planta y equipo, a la subcuenta 514510, construcciones y edificaciones. Ese punto está quedando muy claro porque miren que estamos haciendo mucho énfasis y es repetitivo para que se nos quede en la mente y quede muy claro ese punto. Pasamos a la parte de retención. Entonces, la retención en la fuente, entramos a buscar lo que es pago de esta mano de obra, ¿sí? Entonces, servicios en general, ¿sí? De una persona natural no declarante. ¿Listo? Porque dice en el ejercicio muy claro que es una persona que no está obligada a facturar. Muchas veces no se les va a decir a ustedes directamente, la persona no es declarante. En este caso se les está diciendo, no es obligado a facturar. Entonces tenemos que buscar persona natural no obligada a declarar. Entonces estamos diciendo que es una persona que no está obligada a manejar el IVA. Y por eso, entonces, servicios en general, persona natural no declarante de renta. 4 VTs, el porcentaje, me la devuelve, profe, qué pena, exactamente, y tiene una base de 152,000 pesos, o sea, si nos van a hacer un trabajo que cuesta menos de 152,000 pesos, no debemos hacer, no estamos en la obligación de hacerle la retención. Y esa retención es del 6%. Listo, profe. Y pasamos a la retención en ICA, ¿sí? Y buscamos también la descripción que se nos acomode a lo que vamos a pagar. En este caso dice mantenimiento y reparación especializado de productos, ¿sí? Entonces aquí el porcentaje, el milaje es de 9,66 por mil. Dice, aquí está muy claro donde dice, el vendedor no factura con IVA, es un no responsable por los ingresos del año anterior, parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Quiero hacer énfasis en algo aquí, ya que leyendo se me vino a la mente, que esto es con respecto al año anterior y tenemos que tener muy en cuenta los ingresos que tenga esa persona también en el año actual, porque si sobrepasa los topes, entonces ya esa persona pasaría a ser un responsable. En este caso dice que no. Listo, profe. Jóvenes, quiero hacer énfasis en lo que decía el profesor Zenobi en la parte de la naturaleza de las cuentas,
también se me han presentado varios ejemplos y varios ejercicios en los cuales están comenzando al contrario de la naturaleza de las cuentas. Entonces, tener muy en cuenta el cuadro que les colocó el profesor Zenobi ahorita de lo que son activos, costos y gastos que van al débito, y lo que son los pasivos, ¿sí? Los ingresos y el patrimonio que van al crédito, o sea, aumentan por el crédito y disminuyen por el débito, y lo contrario del activo, gasto y costo, que aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Entonces, en este punto, esperamos que Darwin habla por aquí, dice, profe, los ingresos son de la clase 4, ¿correcto? La clase 4 es la clase de ingresos y es la cuenta que aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Entonces, correcto. Listo, profe. No sé si tienen alguna duda para que comencemos a resolver inquietudes. Profe, a ver, compañeros, sí, ya antes de las preguntas y todo, entonces quisiese de pronto darles una pequeña explicación y dos peticiones especialmente. La primera, que nuevamente, por favor, le reiteramos, ayúdenos con la diligenciamiento de la asistencia, por favor, es de vital importancia para nosotros, porque así nosotros le demostramos a la universidad que estamos dispuestos. Mira, son las 8:06 y pues todavía estamos con ustedes, a pesar de que de pronto ustedes cuando miran nuestras agendas sería única y exclusivamente, mi agenda sería desde las 2 hasta las 4 de la tarde estaría yo disponible, pero los he atendido en horas de la mañana, horas de la tarde, y mire, a esta hora todavía estamos con ustedes. ¿Por qué? Porque es que realmente nosotros, más que una agenda, estamos comprometidos de pronto con la educación de calidad para ustedes, pero para que esa educación de calidad tenga aplicabilidad y ustedes la puedan apropiar en su vida laboral, pues necesitamos que ustedes también de pronto contribuyan en gran medida con procesos de investigación, con procesos de pronto de ustedes mismos realmente empezar a participar activamente. Cuando vamos a formular una pregunta, seamos concretos en las preguntas, sino como algunas preguntas que frecuentes se hacen es, profe, no entiendo nada, pero ¿qué es nada? ¿Ya viste la guía? ¿Dónde está? Y yo, ay, Dios mío. Por favor, ¿ya viste las orientaciones que le ha dado a sus compañeros? Profe, no, es que hace tiempo que no he podido entrar a la plataforma, entonces se vuelve difícil de pronto entrar a explicar eso. Muchachos, entonces, a ver, entonces el favor es, uno, que nos califiquen lo que nosotros hicimos. Dos, que registren la asistencia. Voy a explicarles entonces esta plantilla de Excel en cuanto a industria y comercio para que la interpretemos. Resulta de que esta plantilla que también en la web conference, en la web conference, a ustedes se les explicó cómo descargarla. Quien no lo tenga ahora, incluso por este mismo grupo, se las puedo compartir. Pero oído, muchachos, en la web conference quedó muy claro y se les dijo la ruta por donde la pueden descargar, precisamente de los impuestos distritales de la ciudad de Bogotá, de nuestro distrito capital. Entonces allí las actividades están divididas. O sea, las actividades que maneja el distrito de Bogotá son actividades industriales, comerciales y de servicios. Dentro de las actividades industriales ellos los tienen agrupados con unos números que van desde el 101 hasta el 104 y aquí al frente tiene unos milajes. Las actividades comerciales son todas aquellas que empiezan por el 201 y van hasta el 204. Las actividades de servicios van desde el 301 hasta el 305. Estas son las agrupaciones que ellos tienen. Ah, bueno, pero entonces resulta que yo quiero saber, en la primera transacción, voy a limitarme a la primera y lo vamos a buscar aquí. Ah, es que es una venta que hicieron de unos textos escolares. Pues entonces es una actividad comercial.
es la venta de esos textos escolares, ya sea al por menor o al por mayor, pero tiene que ver con una actividad comercial, porque allí no se está fabricando nada, sencillamente se compran unos textos y se venden. Entonces, una actividad. Entonces, yo debo filtrar, por favor, nos vamos a las actividades grabadas y filtramos los códigos, todas esas agrupaciones que me figuren, 101, 102, 103 y 104, y allí ya me voy a ir ubicando, por favor. Vamos aquí donde dice agrupación. Si ustedes abren allí, se las van a encontrar todas. Entonces seleccionamos y como voy a buscar única y exclusivamente las actividades comerciales, solo voy a manejar las del 101 hasta el 104. Le doy a aceptar. Ya aquí él me filtró todas las actividades que son comerciales. Ah, pero es que tiene que ver algo como con útiles. Entonces me voy aquí en la descripción, algo que tenga que ver. Aquí os dice seleccionar todo, en buscar, yo busco como que algo que diga útiles o algo por el estilo. Útiles. No como mal. Útiles. Textos. O sea, lo voy a ir filtrando hasta que me los encuentre. Textos. Entonces, mire, aquí tengo todas esas actividades que están en la agrupación de comerciales y en este caso, mire, aquí me la encuentro, comercio al por menor, el por mayor de textos escolares, aquí encuentro los milajes. Mira, aquí tengo todas esas actividades que tienen que ver con textos. Artículos de papel, periódico, alimentos de producto agrícola, pero la que yo estoy buscando es esta, mira. Esta es la forma en que nos podemos ir ubicando, cómo utilizando esta herramienta Excel que está dentro del municipio podemos, después de tener esas codificaciones o esas agrupaciones en actividad industrial, comercial, de servicios y financiero, de acuerdo a lo que yo necesite, y después de establecer la actividad, vengo aquí, lo filtro y me puedo encontrar precisamente cuál es el milaje que le voy a aplicar. Espero que de pronto esta parte les haya quedado claro. Vamos a mirar ahora, por favor, la tabla de retención en la fuente. Aquí tenemos la tabla de retención en la fuente. Aquí la primera, como su nombre lo indica, esta es para la vigencia 2022. De esta tabla, ¿de dónde se descarga? Bueno, claro que esta es de una empresa, le quité el nombre porque de pronto tengo inconveniente, pero es que esto hay en la web y fue 1000 tablas de retención, con vigencia ahora. Lo primero que nos encontramos en los aspectos salariales y nos dice precisamente la base y qué le vamos a aplicar. Las indemnizaciones laborales, también de una vez nos están explicando cuál es la base o a partir de qué, en VTs y en pesos, cuál es el porcentaje de retención. Honorarios y consultorías. Nosotros en este caso, nosotros no tuvimos nada que ver con honorario y consultoría, ni contratos, nada de eso. Nosotros tuvimos que ver fue con unos servicios, ¿recuerdan por allá? Servicios en general de personas no declarantes. Míralo, aquí lo ubicamos. Aquí tenemos que a partir de 152, como lo dijo nuestro profesor, a partir de 152.000 pesos, yo debo efectuarle, no es si quiero, si yo tengo esa facultad, tengo la obligación, porque acuérdate que las obligaciones ante el Fisco Nacional son de dos clases. Hay obligaciones sustanciales y obligaciones formales. Obligación formal es la que yo tengo que hacer las cosas que la ley me obliga. Un ejemplo, yo como comerciante y si soy agente de retención, a mí me obligan a efectuar esa retención. Gústele o no le guste, pero es una obligación formal. ¿Y sustancial qué es? Es la de pagar. A usted retuvo, entonces transfiere ese dinero. Porque tengan en cuenta, mis queridos amigos, estudiantes, y esto ya es de pronto para su carrera profesional, acuérdense que el artículo 400, creo que el 407 o 12 del Código Penal habla precisamente de el hecho de que el IVA y la retención en la fuente que yo efectúo me quedo con ella, y especialmente el IVA. Acuérdense que el IVA en ningún momento es el comerciante el que la está pagando. El IVA termina pagándolo es el consumidor final. El consumidor final. Cuando te quedas con un dinero que no es tuyo,
te puedes ver abocado a entrar a un establecimiento penitenciario porque te aplican el artículo, ya lo sé, el 402 del Código Penal. Puedes estar hasta 8 añitos en la cárcel, aparte de eso tienes que pagar ese dinero porque eso es un peculado, estás tomando un dinero ajeno y te estás quedando con él. En cuanto a la retención en la fuente, pues por ahí hay una norma en el mismo estatuto que nos dice que yo puedo quedarme, no es lo debido, ¿no? Tengo hasta 2 meses para poder pagar esa retención. Si yo la pago desde 2 mesecitos, no ha sucedido nada. Entonces, mire que en los servicios tenemos ese servicio, que ya lo vimos por allá. ¿Qué otro servicio de pronto por acá nos va a servir allá? Ajá, ¿recuerdan por acá el arrendamiento de bienes muebles? ¿Dónde se encuentra eso tipificado? En las orientaciones que yo le hago a mis estudiantes les digo que está en el DUR. Ese decreto, DUR significa Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 y en su artículo 1.2.4.4.10 habla de arrendamiento de bienes muebles. ¿Se acuerdan unos andamios? Al 4%. Aquí hablamos de arrendamiento de bienes inmuebles. Recuerda el colegio, las instalaciones o los salones, no sé, creo que habla de instalaciones. Mira, aquí nos están diciendo que la retención es del 3.5%. Bueno, ¿qué más? Las compras. Eso ya lo vimos por allá, hay unas compras. Nosotros vendimos unos textos, quien compra paga y quien paga retiene. Entonces a nosotros nos afectó una retención del 2.5, mire. ¿Por qué? Porque es que el colegio es declarante. Pues que si no fuese declarante, pues entonces habría que aplicar el 3.5, mucho más gravoso. ¿Por qué se le cobra más a uno que al otro? Precisamente porque el que no declara, se supone que cuando yo no soy declarante, las retenciones que me efectúan, ese es el valor con que yo contribuyo a la nación. ¿Se acuerda por ahí el artículo 95 de la Constitución Nacional donde dice que todas las personas debemos contribuir a los gastos y al funcionamiento del Estado? Pues aquí está la explicación de ello. ¿Qué otra cosa podemos encontrarnos por aquí en la tabla de retenciones? Bueno, pero estas ya son como otros ingresos. Por aquí tenemos lo de las loterías. También tenemos RTICAS, que en este no había retenciones de ICA, no lo vimos. RTIVAS. Aquí tenemos las retenciones que están en el artículo 437, raya 2 y numeral tercero. ¿Quiénes son los agentes de retención en IVA? En este caso no los manejamos. No sé si ustedes, mis queridos amigos, tienen preguntas que quieren saber en algo especial, algo muy puntual, y con el mayor de los gustos, pues para eso estamos aquí, mis queridos amigos. Entonces, ustedes lanzan las preguntas y nosotros estaríamos de pronto, mis queridos amigos. Profe, voy a leer una pregunta del estudiante Darwin. ¿A dónde dice? Dice, sí, pero... Profe, en el formulario de pago de impuestos se inicia con el resultado de toda la sumatoria de ingresos ordinarios y extraordinarios que se generan. Esa es la base, es correcto. Para el caso del pago de retenciones, la base gravable es la sumatoria de todas las retenciones que hicieron o que más se les suma para constituir la base gravable. No, no. La base de las retenciones es la misma base de los ingresos que nosotros estamos pagando. Entonces, el valor que se le paga es la base de retención. Y en el formulario aparece más abajo las retenciones que nosotros hemos practicado. Entonces, se coloca como... Dame un momento, lo que pasa es que ya lo tengo aquí. Dice el formulario, dice base de retenciones, entonces son los valores a los cuales nosotros le aplicamos la retención. Y en el punto 7 dice total retenciones practicadas en el periodo, ya es el valor que nosotros le retuvimos. Espero con eso responderle a Darwin. Compañeros, estamos dispuestos, por favor, si tienen alguna pregunta puntual sobre alguno de los puntos que están en la parte práctica, pues estamos totalmente dispuestos para ustedes, la pueden formular a partir de este momento. Lo que sí solicito también, reitero el favor, 1, diligencienos por favor la asistencia y 2, califiquen
este encuentro para con ustedes, qué tan benéfico. Entonces, por favor, en algún punto, creo que yo invité a 2 o 3 compañeritas hoy de mis grupos que tenían algunas dudas, y ella me dijo, tengo dudas puntuales. En cualquiera de los puntos, en los asientos, por favor, que lo puedan hacer. Estamos precisamente para eso, mis queridos amigos, por favor. Pues incluso en forma muy ordenada pueden abrir su micrófono. ¿Para qué? Para que todos escuchemos. No se preocupen que estamos todos precisamente. El nombre del CIPAS, colóquele segundo CIPAS, fundamentación tributaria. Michelle Dayana, por favor. ¿Quién más tiene preguntas, amiguitos? Por favor, estamos atentos. Sí, por favor, ¿alguien tiene alguna consulta? Hola. Por favor, Buenas estamos noches. atentos. Hola. Marisol. Sí, buenas noches. Marisol, Profesor, claro que sí, dale. una duda en el literal A. Sí, ¿qué pasó? Cuénteme, a ver. Yo lo contabilicé, el IVA, ese fue en el arrendamiento de alquiló las instalaciones. Entonces, No, entonces, bueno, eso. No, eso no son los literales. Acuérdate que los 2 primeros no tienen literales. Los literales. Bueno, sí, entonces la segunda transacción, dale. El literal A, pero yo estoy viendo la observación que usted me hizo. Sí. Literal A. Ajustar, Hágale. ya que es un IVA descontable. Por consiguiente, se debe como un gasto. Eso, un gasto no descontable. Le sugiero que revise por allá, mi apreciada amiga, una codificación, por decirlo, como una 511570, mire por allá, 70, mire a ver. Sí, profe, no, qué pena, sino que era que la tenía enredada, era con el segundo punto, pero sí, no, ya la corregí, la llegué a la 511570, qué pena, Perfecto. Era que no había estado bien. Sí, era que lo estaban tomando en la 2408 como un IVA descontable. Sí. Y en este caso, por no ser de la actividad principal, por no ser necesario, por no cumplir los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, debe tomarse como un IVA. Ese IVA no es descontable ni tampoco es deducible de renta. Entonces, por eso lo llamamos como un... Listo, ¿te queda claro? Sí, profe, sí. Hágale pues, ¿quién tiene más preguntas? Por favor, estamos para eso, hágale a ver. ¿Aló, compañeros? Por favor, ¿alguien tiene alguna consulta en forma particular sobre esos puntos o damos por finalizado el encuentro? Esta grabación les queda a ustedes, por favor. Como es por Skype, la tenemos disponible por 30 días. Sin embargo, pues nosotros en muchas ocasiones la convertimos y la llevamos a YouTube para que nos pueda tener de pronto mayor durabilidad, pero es que nosotros ya estamos a punto de cerrar este paso. ¿Quién va a consultar algo, por favor? Por favor, alguien tiene el micrófono abierto, va a consultar algo, o hágalo en el chat, como quiera, como se sienta más cómodo, pero necesitamos es que nos quede en claro esta parte, mis queridos amigos, en el momento en que colguemos, que ustedes se vayan satisfechos porque están dedicando horas, ya llevamos 1:30, entonces que realmente sea benéfico para todas las partes. Nosotros nos sentimos de pronto muy complacidos de haber estado con ustedes, pero quiero es que ustedes, cuando colguemos, ustedes a lo menos tengan luces para que empiecen y desarrollen el ejercicio de la mejor manera. Y para ello estamos pues invitándolos a que nos consulten sobre los diferentes puntos que van a desarrollar, las dudas que se les ha generado. Sí, igualmente, profe, agradecerle a los estudiantes que participaron hoy y indiscriminadamente si pertenecen a los grupos de profesor Zenobi o la profesora Paola, independiente del grupo que pertenezcan, nosotros estamos prestos a colaborarles. He colaborado con varios estudiantes que inclusive no son de los grupos míos, pero vuelvo y les digo,
con mucho gusto, las preguntas que quieran o que necesiten, y si los compañeros docentes no están en el momento, con mucho gusto nosotros también les colaboramos. Listo, Caterine. Ahorita te comparto el link para que te unas al grupo de Skype. Bueno, entonces, compañeros, pues al ver de que no tienen inquietudes y estas ya son más puntuales sobre el entregable de la parte práctica, pues damos entonces por terminado nuestros IPAs, reiterando, como le dice mi profe, el agradecimiento a ustedes porque estos minutos que ustedes nos regalan, créeme que tarde que temprano ustedes lo van a capitalizar en su vida profesional, que dentro de poco van a ejercer. Entonces, esto que a veces parece como pequeños sacrificios, eso es lo que hace que de pronto más adelante se vea reflejado en la profesión que estamos ejerciendo. Entonces les solicito, reitero, por favor, la calificación y la asistencia, que para nosotros es fundamental, y poder de pronto demostrar en la universidad, porque en todas partes con pruebas de que sí estuvimos con ustedes, mis queridos amigos. Si no hay más preguntas, voy a esperar un minutico y si no, pues colgaré la llamada para que de una vez empiece y nos quede la grabación. Sí, profe, yo también estoy aquí pendiente para contestar cualquier inquietud que tengan. Sí, el profe Zenovic nos pasará el archivo de Ambos Excel Excel, sí. y ese lo compartiremos en los grupos que cada uno de nosotros tenemos. Y apenas, profe, apenas terminemos esta videollamada, les comparto por este grupo de Skype, van los dos Excel, el de las tablas de retención y también va el de industria y comercio, para que lo puedan manipular en la forma en que de pronto se los expliqué. ¿Eso es todo? ¿Sí? Bueno, mis queridos compañeros, profesor, mil y mil gracias por habernos atendido el día de hoy. Que pasen una feliz noche y con mucho cariño estuvimos hoy reunidos buscando de que las actividades se presenten de la mejor manera y ustedes puedan capitalizar conocimientos para su vida profesional. Listo, profe Zenobi, muchas gracias también a usted por su apoyo, colaboración y por todo como ha trabajado de la mano conmigo para que los muchachos puedan salir adelante. Muchas gracias por todo, profe Zenobi. Bueno, feliz noche, ya les comparto Feliz noche, el resto. jóvenes. Listo, Bueno, profe. jóvenes, una feliz noche. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, jóvenes.